Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es lunes 22 de junio del año 2020, continuando con esta serie de videos en el que estoy tratando de analizar, analizando desde mi humilde punto de vista lo que me tocó a mí vivir y que recuerdo yo del sexenio de José López Portillo, que pudiera ser interesante para algunos de ustedes, que nos dejan algún tipo de lecciones o información que pudiera serles útil. Bueno, les comentaba yo que yo nací en Reynosa. Él fue presidente de México de 1976 a 1982. Yo nací en Reynosa. En 1978 la familia nos movemos a Monclova, Coahuila, porque hacia acá se empezaron a hacer las exploraciones y perforaciones respecto a Pemex, ¿verdad? En el Golfo de Sabinas, que se conoce. Entonces, aquí en esta región empezó a haber más actividad y mi papá se movió a esta región. Entonces, acá los pozos que se ubican en Monclova, San Buenaventura, Sabinas, Piedras Negras, toda esta región. Entonces, esta era la sede, nos cambiamos hacia acá. Y en 1980, ya que termino la preparatoria, me voy a estudiar a Edimburgo, Texas, que está en cierta forma cercano a Reynosa, cruzando la frontera. Entonces, bueno, ahí fue donde me fui a estudiar. Entonces, el día de ayer les hice algunos comentarios respecto a cosas que me tocó a mí vivir estando en Estados Unidos. En 1980 ocurre el cambio de gobierno de Jimmy Carter al presidente Ronald Reagan. Por eso les decía yo que yo cuando llegué a Estados Unidos en 1980, yo tenía 17 años, me faltaban unos meses para cumplir los 18. Y en las discotecas pues no le permitían a uno entrar si no tenía la mayoría de edad. Entonces yo esperaba pues llegar a enero de ese año para pues, ya poder nuevamente acudir ahí, pues, donde iba toda la mayoría de los jóvenes, ¿verdad? Entonces ocurre el cambio de gobierno en Estados Unidos con Ronald Reagan y fui creo que una o dos veces y al poco tiempo incrementan la edad para la mayoría de edad, ¿verdad? Entonces no podía nuevamente entrar a las discotecas. Entonces me toca a mí el cambio del presidente Jimmy Carter de Ronald Reagan. Entonces, obviamente que me toca en Estados Unidos la crisis que sufre Jimmy Carter por esta cuestión de los rehenes en Teherán, ¿verdad? Unos, ya había ocurrido, ya habíamos platicado en videos anteriores, que había sido destituido el Shah. El Shah se había refugiado en México por un tiempo. Posteriormente va a hacerse un chequeo médico y el gobierno mexicano ya no le permite retornar a México y tiene que irse a refugiar a una isla en Panamá. Bueno, todo este tipo de problemas hacían ver al gobierno del presidente Carter como débil, a la imagen de la opinión pública. Y entonces el presidente Reagan, pues el candidato Reagan se presentó a los votantes como un presidente más decidido, más fuerte, ¿no? Entonces, incluso a veces me acuerdo un profesor ahí que decía, que le preguntaban a las personas por quién votarían, si por Carter o por Reagan, y muchos decían que iban a votar por Reagan. Pero obviamente, o sea, a uno como mexicano uno veía que a nosotros no nos convenía que fuera a ganar el presidente Reagan, como así fue. A nosotros nos estaba yendo muy bien como gobierno, en lo económico y en todo, con el presidente Jimmy Carter, que era un presidente más respetuoso del derecho, ¿verdad? Incluso en su gobierno, por ejemplo, se hicieron las negociaciones para regresarle a los panameños el canal de Panamá, los acuerdos Torrijos-Carter que se firman, donde se firman en 1980, donde acordaban Panamá y Estados Unidos que el canal iba a pasar a manos de los panameños en el año 2000. O sea, con 20 años de anticipación ya empezaban a hacer acuerdos para cómo iba a ser la transición
del gobierno de Estados Unidos al gobierno panameño. Y también, como había comentado, en América Latina pues estaba gobernado por muchas dictaduras. Prácticamente todos los países tenían a un dictador: Anastasio Somoza, Stroessner, el mismo Torrijos, está Videla en Argentina, Somoza en Nicaragua. Podías buscar país por país y era, pues sí, no había ningún país que no estuviera gobernado por una dictadura militar. Entonces con Jimmy Carter eso había empezado a cambiar. Entonces la crisis de los rehenes en Teherán, donde hubo un intento fallido por rescatar a esos rehenes, pues sentó las bases para que perdiera y viniera el cambio de gobierno con Ronald Reagan, que tenía, inclusive se empezaron a presentar algunas ideas de cómo iba a ser su gobierno, los famosos Reaganomics, donde mostraban a Reagan como una persona que veía la economía de una manera muy, vamos a decir, muy bruta, por decirlo de un modo, muy, así con poco análisis. Veía cómo distribuía ahí, hicieron una revista donde venía cómo estaba distribuido el planeta, la visión de Ronald Reagan, donde, por ejemplo, México le ponían María Chilán, a la parte del resto de América le ponían Banana Land, o sea que decían todos países bananeros, María Chilán. Entonces, pues una visión muy simplista de las cosas. Entonces, ahí es donde se empieza a dar un cambio. Ahora, yo en la universidad que me encuentro, por ejemplo, me encontré a mi compañero de dormitorio, era un mexicoamericano, se llama Jaime Guerra. Él era un fanático de las armas, así como hay fanáticos del fútbol, como hay fanáticos del automovilismo. Bueno, era un fanático de las armas. Constantemente en su mente solamente estaba pensando en pistolas y rifles y así. Así. A mí a veces sentía un poco de nervios, quedarme dormido y se no vaya a tirar, pues ahí medio así, un poco así peligroso, ¿verdad? Era fanático de las armas, muy politizado. Yo recuerdo, me estaba acordando de que había sido el cambio de Reagan en esta época. Él fue mi primer compañero de dormitorio y recuerdo que un día andaba muy apurado porque se había enterado que una muchacha había interrumpido el discurso de Ronald Reagan. Y le dijo: oye, pues si todavía no se dan las noticias, ¿cómo es que ya te enteraste tú de que a Reagan lo habían interrumpido? O sea, que algo no visto, que al presidente más importante del planeta lo interrumpieran en su conferencia, ¿verdad? Entonces estaban así. También conocí muchos mexicoamericanos que estaban muy politizados. Ellos fueron los que me explicaron a mí cómo se realizaba esta cuestión del fraude electoral, que se da muy seguido y desde entonces hasta nuestros días, cómo se da el fraude electoral en esas regiones donde mayoritariamente viven mexicoamericanos. Que yo me preguntaba, ¿cómo es posible que una ciudad como McAllen, que donde tú ves que todo el mundo que vive ahí habla español y es de origen mexicano, pues el día de hoy el mayor y todos los del cabildo son gringos, ¿verdad? O sea, ¿cómo se da? Entonces ellos fueron los que me explicaron cómo utilizaban a estos ancianos, las casas de ancianos que ahora están en problemas con la pandemia, que han sido muy lastimados, ¿verdad? Ha habido muchas personas que viven en esas casas de asilos, pues han muerto. Bueno, estas casas de asilos, el gobierno las tiene distribuidas por distintas partes del país. Entonces, donde va a haber elecciones, los mueven. Haz de cuenta que dice, bueno, estos meses los vas a pasar allá en el sur de Texas, otros tantos meses los llevan a vivir a Florida, otros tantos los llevan a Arizona, y así los van moviendo y los utilizan como votos. Entonces estas personas, por ejemplo, decían, hacen cambios en las leyes que les permiten votar a personas como estos de los asilos de ancianos, que tienen apenas 6 meses de residencia y ya tienen derecho al voto. Entonces estas personas que viven en casas así, los llevan a votar de forma masiva. Pues así seguramente van a votar siempre, pues cuando ven ahí la boleta a alguien de apellido latino comparado con otro que tenga un apellido anglosajón, pues de manera automática votan por el que tiene el apellido anglosajón. Esta es
Es ahí donde dije, mira, ok, es donde uno se enteraba de estos famosos Winter Texas, ¿verdad? Que se les conoce así. Entonces, ellos fueron los que me explicaron esa situación que sigue vigente hasta nuestros días. Otro asunto que estaba muy presente en la escuela en aquel tiempo era lo referente, ya habíamos hablado, cuando Richard Nixon en 1973, 1971, él es a 71-72, ¿sí? Donde le quita el patrón oro al dólar. Que antes el dólar tenía un respaldo en oro, que eran $35, era equivalente a una onza de oro. Entonces en 1971-72 decide temporalmente quitar el respaldo de oro al dólar. Y entonces imagínense, estaba yo en 1980-81 y en la escuela, en las clases, los maestros seguían platicando cómo esta medida iba a tener muchas repercusiones económicas al haberle quitado al dólar el respaldo en oro y todas las consecuencias que pudieran tener. Yo, cuando hablan de esas cosas, realmente yo no las entendía. Es lo que quiero decir. Pues eran temas que posiblemente no tenían la suficiente información o el conocimiento para entender por qué para ellos era tan pues grave el que le hubieran quitado ese respaldo de oro. Y eso nos da pie al tema que veo en este video, que viene siendo, y había comentado como una característica en el gobierno de José López Portillo, el peso débil. Entonces, de repente escucho uno al presidente López Obrador que habla ahí que el peso está por tachón, que porque ha recuperado 3 pesos con relación al dólar. No, eso no hace al peso fuerte. El peso fuerte es el que tiene respaldo. En este caso, que estaba respaldado en oro. Bueno, en un tiempo el peso tiene un respaldo en plata. Recuerda que yo les he puesto en los videos la moneda de plata que nosotros utilizábamos. Bueno, ese respaldo en plata es lo que hace que esté respaldado en algo tangible. En este caso el oro o la plata es lo que le da valor a una moneda. En el caso actual, que el peso es un valor fiat, es por eso que la inflación y la devaluación le afecta en su valor. Y es lo que hace que la mayoría de las personas siempre estén temerosas de que su moneda, sus ahorros, pierdan valor por la causa de la inflación o una devaluación, que viene siendo devaluación e inflación están íntimamente ligadas unas con otras. Entonces, tratar de proteger nuestros ahorros, es lo que ha hecho buscar a las personas alguna forma de inversión que proteja el valor de sus ahorros. Por eso es donde han surgido estas cuestiones de las monedas digitales, porque al no encontrar en el mercado, en los bancos y así, pues cómo hacer para que tu dinero no pierda valor, pues es donde han estado buscando alternativas, ¿verdad? Yo pienso que ya es tiempo de que nuevamente regrese el peso fuerte, es decir, el peso respaldado en plata, y que ese es el que realmente hace que si aumenta la inflación, pues aumenta el valor de tu moneda. Entonces de esa manera tú podrías con más confianza ahorrar e invertir, ¿verdad? Eso creo que vendría siendo la solución y es lo que realmente es la diferencia entre el peso débil y el peso fuerte. No es de que si el dólar está a 20 pesos y ahora está a 16 pesos, no. El peso es fuerte cuando está respaldado en algo tangible. En este caso es el oro o la plata, ¿verdad? Entonces, eso fue estas crisis económicas que me tocaron vivir a partir del gobierno de Luis Echeverría, José López Portillo y posteriores, pues nos hicieron a nosotros, a los ciudadanos mexicanos, tener que aprender sobre economía, ¿verdad? Porque pues obviamente vemos cómo pues nuestros ahorros pues pierden fuerza, ¿verdad? Bueno, entonces ya platicamos. Quería hacer un comentario también respecto al video anterior que mencionaba sobre la drogadicción. Hubo un caso al final del gobierno de López Portillo
donde capturaron una banda de narcotraficantes que también combinaban esta cuestión del satanismo, conocidos como los narcosatánicos. Yo sé que muchos jóvenes pues no van a recordar eso, ¿verdad? Pero yo les comento, surgieron esto. Les comentaba yo que era una relación muy cercana a las personas que consumían drogas. También de repente hacían esta cuestión como de rituales, ¿verdad? Bueno, en México, en Matamoros, por cierto, era de ese grupo que se les conoció como los narcosatánicos, en los cuales se involucraron algunos artistas conocidos de la época, en este caso como Lucía Méndez y un cantante que destacaba en aquel tiempo y que creo yo que tal vez este escándalo provocó que su carrera no prosperara, que se llamaba Oscar Atié, cuando lo involucraban en este tipo de cuestiones así esotéricas, de ritos y así, para tener éxito, o sea, supuestamente. También les había comentado sobre el surgimiento del SIDA, que se dio a finales de 1982, 1981-82, del gobierno de José López Portillo, que marca el fin de la revolución sexual. Bueno, también se pensaba que podía haber sido el fin de la pornografía, ¿verdad? Que decían, bueno, y ahora, entonces vemos como cuando hay negocio, siempre se busca la manera de sobrevivir, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo pensábamos que por culpa del SIDA, seguramente la pornografía iba a desaparecer, ese negocio jugoso, y resulta que, bueno, tal vez el dinero, buscaron la manera de cómo hacerle soluciones para evitar su desaparición. Creo yo que con relación al COVID, me parece a mí que las universidades que están suspendidas sus clases así, ya tendrían que haber desarrollado una estrategia con sus estudiantes para monitorear, o sea, no dejarle todo a las autoridades federales, sino bajar a nivel escuela, a nivel de empresa, cómo hacerle para prevenir la cuestión de la proliferación de esta enfermedad. Yo pienso que las universidades deberían buscar protocolos que los permitan reanudar sus actividades. Bueno, saludos a todos, espero que esta información les sea importante en la toma de sus decisiones. Bueno, bye, estamos en contacto, bye.